Ahora en Segunda de Reyes 4:1. Esta palabra primeramente me tocó a mí. Yo siempre pienso que la palabra le tiene que tocar a uno para poder después impartirla, ¿no? Y esta palabra me tocó a mí porque es como yo en mi tiempo, en mi vida, me sentía, ¿no? Cuando todos la encuentren, me dicen un amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es El aceite de la viuda. Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pídele vasija prestada a tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. En el 5 dice: se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Y el título que yo le había puesto a esta prédica es: ¿cómo está nuestra vasija? ¿Cómo se encuentra nuestra vasija? Realmente cuando esta palabra me tocó a mí, era como yo me sentía, una vasija que no sabía si tenía para dar, o lo que tenía, cómo lo podía dar. Y el Señor me habló con esta palabra. Es más, como testimonio te cuento que esta palabra hoy día me fue confirmada a través de otra sierva que dio una palabra en una radio que yo siempre escucho, evangélica, y dio esta palabra. Y digo: gracias, Señor, porque tú me has dado esta palabra, tú me confirmas lo que tenía para llevar. Esta viuda era la esposa de un siervo de los profetas. Pero primeramente habla de que el siervo era temeroso de Jehová. El temor es el principio de la sabiduría, ¿no? En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor. O sea que este siervo era temeroso de Jehová. Y él había muerto, pero su esposa también, yo me pongo en el lugar de esta mujer, y ella también era temerosa de Jehová, porque ella fue directamente a un profeta a buscar respuesta. Yo creo que si hubiera sido otra mujer que no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, va a buscar a gente de afuera para ver qué respuesta le puede dar. Y esta mujer fue directamente al profeta Eliseo, porque los acreedores habían ido a cobrarle. Los acreedores en ese tiempo eran hombres que iban a cobrar deudas que debían. Y bueno, y en esto, que cuando vos no podías pagar la deuda que tenías, el acreedor tenía la voluntad de poder llevarte cualquiera de tu familia o incluso toda la familia para pagar esa deuda, y te tomaba como esclavo o te vendía para poder pagar la deuda. Y esta mujer entró en una desesperación porque fue a buscar dos de sus hijos. Acá no dice cuántos hijos ella tenía, pero dice que había ido a buscar 2 de sus hijos. Tampoco se sabe qué edad tenían los hijos. Y yo me puse en el lugar de esta viuda y digo yo, si fuese en mi lugar, en el lugar de esta viuda me puse y digo yo, si me vienen a buscar mis hijos y yo veo la edad de mi nena, que me la lleven como esclava, no creo. Yo creo que en lugar de cualquier madre no le va a ir a dar un hijo para ser esclavo de otra persona.
Y bueno, y lo que tenía, entonces esta mujer en el desespero fue a buscar, pero fue a buscar del profeta. Y el profeta dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero porque él solamente era un guía de Dios, él no podía más que, pero tuvo los profetas que tienen esa visión, esa ayuda de parte de Dios en esos tiempos, eran una conexión continua con Dios. Y él le dijo, dime qué tienes en tu casa, algo de valor que ella pudiera pagar esa deuda. Y esta mujer le dice, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa sino una vasija de aceite. Y muchas veces uno dice, yo no tengo nada en mi casa. O como persona o como mujer muchas veces decimos, yo mucho no tengo, o soy así, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? Pero muchas veces ese poquito que tenemos lo podemos dar en grande y podemos llenar otras vasijas, como dice acá, porque es algo sorprendente lo que le dijo después el profeta, que le pidieron prestada, que pidieron prestadas más vasijas para llenar. Y esta mujer era tan sabia, porque al ser temerosa era sabia también, podía haber dudado de lo que le decía el profeta, pero ella no dudó. Ella, ¿qué hizo? Fue al hecho. Ella tuvo fe, primeramente, no dudó, y fue y pidió todas esas vasijas a sus vecinos. Con ella la plena confianza de que lo que le estaba diciendo el profeta, porque venía de parte de Dios, lo iba a cumplir. Entonces esta mujer va, hace lo que le dice este profeta. Acá vemos que su marido había muerto y había dejado una familia en confianza de Dios, que confiaba en Dios, porque si hubiera confiado nomás en su marido y la familia no, esta mujer en lo primero que estaba pasando hubiera dudado, pero ella no dudó y ella fue directamente a la fuente que era el profeta, que sabía que tenía una conexión con Dios y que le iba a dar una respuesta justa. Entonces dice, ve y pídele vasijas prestadas a tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir, ¿no? Y aparte, otra de las cosas, que cuando se tenía una deuda, en Proverbios 27, no hace falta que lo busque, 22:7, dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. O sea que si ella debía, sabía que iba a tener que ser ella y toda su familia esclava de esos acreedores, que si o los vendían y pagaban la deuda o los mataban. Ella no quería eso ni para sus hijos ni para su familia. Entonces ella era una mujer tan sabia que ella decidió ir a un varón de Dios. Y en estos tiempos yo creo que estamos en la misma situación, muchas veces que no sabemos qué hacer. Tenemos que buscar a los ungidos de Dios, a los que están cerca de Dios, cuando nosotros no sabemos qué hacer como mujeres. Muchas veces el menosprecio que hemos tenido en nuestra vida, muchas veces las desilusiones y todo eso nos han hecho cesar, nos han hecho decir, no puedo hacer nada, yo no soy nadie yo. Y no, ese aceite puede fluir y es más, podemos llenar otras vasijas que han estado o están de la misma manera, ¿no? Es algo tremendo, porque yo en un tiempo me sentí así. Yo soy una persona común y corriente, no puedo enseñar, no puedo ayudar a otra persona, no sé cómo darme una palabra de aliento, no sabía, porque gloria a Dios que ahora, gracias que continuamente Dios estoy en búsqueda, y la búsqueda es muy importante, hermana. Eso hace que uno no apague su fuego, no apague ese amor, esa búsqueda de Cristo, ¿no? Entonces esta mujer le hizo caso, dice en el 4, luego entra y enciérrate junto a tus hijos, ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. Y ella obedeció, que la obediencia es lo más importante, más si viene de parte de Dios. La obediencia es el principio de estar con Dios, que Dios nos maneje nuestra vida.
Y esta mujer se fue y se encerró con sus hijos. Qué gran familia, ¿no? Porque ella hizo caso y sus hijos también. O sea que este siervo que murió dejó una familia bien formada en Cristo, con todos los valores, con toda creyendo en el Dios, ¿no? En el Dios que lo podía hacer todo, que podía cuidar de su familia aunque él no estuviera. Y dice en el 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, en el 5 dice, se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos les traían las vasijas y ella echaba del aceite. Qué poderoso, ¿no? Porque de un poco de aceite que ella dijo que tenía, venían trayéndole vasijas a sus hijos, de todos los vecinos, y se fueron llenando todas las vasijas. Y ella decía que tenía un poco, muchas veces menospreciamos lo que tenemos, lo poquito que tenemos, pero cuando lo empezamos a dar con el amor que Dios nos dio a nosotros, cuando lo empezamos a dar de la misma manera que Dios nos dio a nosotros, empezamos a llenar otras vasijas. Y yo me imagino las vasijas de estos vecinos que estaban vacías. ¿Cuántas veces hay personas que se sienten de la misma manera que nosotros nos sentimos? Y nosotros como mujeres podemos ir, Dios te ama, Cristo te salva, Dios, tantas cosas podemos hacer cuando uno se empieza a llenar del aceite. El aceite del cristiano, ¿quién es? El Espíritu Santo. No, ese es el aceite que uno día a día tiene que ir llenando y llenándose de ese aceite. Yo hoy escuchaba un ejemplo del aceite al auto para que ande todos los días que tenemos que hacer. Revisarle el aceite, ¿no? Porque un aceite que ya empieza a estar negro, muy sucio, ya el auto empieza a fallar. Así debe ser nuestra vasija. Día a día debemos llenarla de ese aceite, y que día a día también, cuando nos sintamos llenas, que nos estamos llenando, poder impartirlo, poder dar esa palabra, ese aliento cuando vemos a algún hermano caído o alguna persona. No hace falta, como dice acá, que pedía vasijas de los vecinos, vasijas vacías de los vecinos, algún vecino, alguna vecina que vemos el problema. Poder darle esa palabra de aliento y ese soplo de lo que recibimos, poder darlo también, ¿no? Y dice en el 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Cuando se terminaron las vasijas, ahí se terminó el aceite. Yo creo que si hubiera seguido trayendo vasijas, hubiera tenido aceite para repartir en gran manera. Y fue sorprendente lo que Dios hizo en esto, porque en esta viuda, porque le dio lo justo y lo necesario. Cristo, Dios nos da lo que necesitamos en el tiempo justo, en el tiempo correcto, en la hora correcta, en los días que necesitamos. Él nos da ese sustento. Como dice en el libro de Jeremías 18:6, así somos nosotros, barro en manos del alfarero. Mire, hermanos, yo pensaba, digo, ¿y cómo debe estar nuestra vasija? ¿Sí? Porque si nuestra vasija está fisurada, tienen algún hueco o algo, vamos a perder ese aceite. Vamos a empezar a perder ese aceite. Y esto que quiere decir el Señor, por eso dice en su palabra, que nos moldea todo el tiempo. Y cuando algo está mal, lo rompe y lo vuelve a hacer. Lo rompe y lo vuelve a hacer. Entonces así somos nosotros. Muchas veces de las pruebas que hemos pasado es porque lo está rompiendo para volvernos a hacer. Y así está todo el tiempo el Señor, porque hace lo que hace, lo hace perfecto. Y entonces nosotros nos quiere como esas vasijas perfectas, esas vasijas sin fisuras, esas vasijas sin hueco, esas vasijas que no pierdan el aceite que Él nos quiere ofrecer. Tenemos que, y si Dios nos recibimos ese aceite, que es el aceite del Espíritu, no dejarlo apagar. No dejarlo apagar, porque si no nos enfriamos, hermanas. Si no entramos en ese enfrío espiritual que no tenemos ganas de esto, que cuando voy a leer la palabra me empieza a agarrar sueño, Entonces, el Señor sabe que cuando nosotros tenemos ese anhelo, empezamos a estar activos en el Señor. No hay que dejar apagar, porque
no sé si en la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1, cuando vino el novio a buscar, las 10 novias estaban preparadas, pero 5 solo tenían el aceite. 5 tenían el aceite. En ese tiempo el aceite era combustible, el que mantenía para hacer la llama. Y en ese momento, 5 de las 10 vírgenes tenían aceite. Y cuando llegó el novio a buscar a su esposa, a su novia, 5 no tenían. Y cuando quisieron ir a comprar, el novio ya se había ido. Por eso todo el tiempo debemos tener nuestra lámpara encendida con ese aceite que día a día nos construye, ese aceite que día a día nos renueva, ese aceite que día a día nos podemos deleitar en gran manera, porque cuando tenemos ese aceite nada nos aburre, nada nos da tristeza. Es más, en las pruebas, siempre voy a poner esto porque me ha pasado a mí ahora en estos tiempos, ni en las pruebas me puedo poner triste, porque sé que para la gloria de Él, porque sé que para la gloria de Él, que Él está haciendo algo nuevo, porque estoy en Cristo, y Cristo quiere que hagamos, que en esto, que no dejemos apagar esas lámparas, que tengamos esas lámparas encendidas todo el tiempo. Amén, hermanas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el aceite en ese tiempo cesó. Cuando no hubo más vasijas, cesó. ¿Sí? Y ella, ¿quién fue a contárselo? Ella fue a contárselo al hombre de Dios. Esto es muy importante porque ella no fue a contarle la bendición que había recibido, porque yo creo que en ese tiempo, ese milagro, porque era un milagro realmente de Dios, ella no fue a presumirlo. Ella no fue a decirle a mi vecino, ay, tengo un montón de aceite, tengo un montón de vasijas llenas de aceite, de un poquito de aceite que tenía, tengo ahora un montón de vasijas llenas de aceite. Esta mujer no fue a presumir lo que había hecho Dios en su vida. No fue, ella directamente fue a contarle al hombre de Dios, a quien creyó. Y así yo creo que muchas veces uno debe discernir, muchas veces de las cosas que uno recibe, muchas veces saber a quién contárselo, porque puede haber muchos que se alegren por el aceite, por todo lo que recibimos, y puede haber personas que no se alegren de lo que uno recibe. Entonces uno tiene que saber muchas veces discernir, y cuando discernimos, cuando estamos en el Espíritu, sabemos a quién contarle nuestro. Y esta mujer directamente fue el profeta, al mismo que le fue a pedir ayuda, fue al mismo que le fue a contar lo que había pasado. Lo que había pasado del aceite. Es tan maravilloso. Yo realmente me sorprendo porque en todas hay un ministerio, ¿sí? El primer ministerio que nos dio Dios fue nuestra familia. Fue el primer ministerio que nos dio Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas en la casa de Dios, pero hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con los que tengamos en casa, aún con la familia. Yo en mi caso, toda mi familia que esté lejos, siempre digo, los que están apartados, poder hablar. Y el primer ministerio que uno le da a uno es la familia. Y uno que se congregue puede hacer salvo a su casa, pero en eso puede ayudarle a buscar, porque puede tener una palabra de aliento y caído en casa. No para, lo seguimos hundiendo, se está caído, no. Lo alentamos, le damos palabra de vida, porque eso es lo que quiere que hagamos Dios. Amén, hermana. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por este mensaje, porque grandemente me tocó a mi vida. Yo sinceramente, hermana, estaba en mi cabeza, ¿qué hablar? Es más, tenía otra palabra, pero no, la palabra primero tenía que tocarme a mí. Sé que la otra palabra también me iba a tocar a mí, pero no tanto como esta. La otra palabra era mi proceso, todo lo que a mí me tocó pasar, porque la otra palabra era de que somos barro, hermanos del alfarero. Y gracias, yo le doy tanto gracias a Dios, porque de todas las veces que me rompió, hermana, de todas las veces, no sabe, no se imagina, diga, pero una chica pobre, no, pero me ha pasado de todo, he pasado de todo, pero porque no me dejaba moldear.
No me quería dejar moldear. Cristo siempre me habló en mi vida, gracias a través de mi madre, de mi padre y otros pastores. Siempre Cristo habló en mi vida. Pero yo no me quería dejar moldear. Yo quería hacer mi vida porque era joven. Soy joven, pero porque estaba en plena juventud y quería hacer mi vida. Pero no era así. No era lo que Dios tenía preparado para mí. Y cuando Dios tiene preparado otra cosa para vos, es doble lo que te va a pasar, pero porque Dios te está probando, Dios te está moldeando, Dios te quiere hacer esa vasija preciosa, esa vasija que se llene de ese aceite, que pueda ser la que derrame ese aceite donde no hay aceite, donde falta ese amor, donde faltan muchas mujeres, donde falta el amor hacia otras mujeres. Lo estamos viendo en estos tiempos, cómo ha cambiado. Que se cae una hermana y ahí nomás le seguimos. No quiere, eso el Señor no quiere que seamos esa vasija, que podamos dar esas palabras de amor, que podamos cambiar nuestras actitudes, que podamos ser diferentes, que siempre en el cristiano siempre digo que tiene que haber una actitud diferente, que tenemos que marcar la diferencia, no que dentro de la iglesia soy un cristiano y fuera de la iglesia lo dejé ser. Hay que marcar una diferencia, y que cuando te digan, vos tenés algo diferente, Cristo en mí, así le dije, Cristo vive en mí. Es más, cuando me dijeron a mí en un tiempo, ya te juntas con esos locos, te van a lavar la cabeza. Sí, le digo, me la lavaron porque la tenía sucia, gracias. Le doy tanto gracias a Dios, porque si no me hubiera lavado la cabeza a Cristo, seguiría en el mismo lodo. Porque ¿qué hace? Uno sigue en el mismo lodo, pero Cristo nos rescata. ¿Para qué? Para que seamos nuevas criaturas, para que día a día Él nos llene de su presencia. Hermanas mías, y si hoy en esta tarde ustedes han venido con un poquito de aceite, empiecen a llenarse de su presencia, empiecen a llenarse de su palabra, empiecen a llenarse de su amor, empiecen a llenarse de todo lo que Él tiene para ofrecerle. Él tiene un montón para ofrecerle, hermana. No es un poquito, es en gran manera lo que Él tiene para nuestras vidas. Muchas veces no dejamos que Él entre, hacemos esa coraza para que Él no entre, pero Él tiene tanto para darnos para que después nosotros podamos dar. Para que nosotros podamos dar y podamos decir, Cristo es el único que me sacia, Cristo es el único que me renueva, Cristo es el único que me ayuda, que me sustenta. Porque a esta viuda, Cristo, Dios la sustentó para tener eso. Y ella pudo pagar. Imagínense, hermana, ella pudo pagar su deuda y vivir toda la vida con su familia tranquila y no estar pasando la persecución de ese tiempo de los acreedores. Porque en ese tiempo el que trabajaba, el sacerdote en la casa, era el hombre. Yo digo en esos tiempos, porque ahora también es el sacerdote, pero muchas veces cuando el sacerdote está caído, estamos las mujeres. Estamos las mujeres para ponerlo de pie, y no para seguir en la misma, sino para levantarlo. ¿Sí? Porque en esos tiempos los hombres eran los sacerdotes, entonces eran los que llevaban el sustento, eran los que pagaban toda la casa, pagaban las deudas, pagaban todo. Las mujeres se quedaban en casa. Hoy en día, como dice el pastor, en el sistema ha cambiado todo. Las mujeres no nos quedamos en casa, todas salimos a trabajar. Si el sacerdote no tiene trabajo, las mujeres sustentamos también. Sí, para la gloria de Dios. Y en estos tiempos, cuando el sacerdote también está caído, uno que tiene que hacer como sierva de Dios, levantarlo, fortalecerlo, ayudarlo, ¿sí? Porque dice en su palabra que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Entonces, como ayuda idónea, tenemos que alentarlo, ayudarlo. No, está sin trabajo, bueno, si vos tenés que sustentarlo, no. Ayudarlo a decir, vas a conseguir un trabajo, vas a salir de esto, vas a todo. Y eso es lo que tenemos que hacer como mujer. Entonces esta mujer pudo vivir tranquila en su casa, sin tener que perder a uno de sus hijos, a ninguno de sus hijos. Porque yo como me ponía a pensar, me ponía en lugar de esa viuda. Si vienen a buscar a mi hija, una que tiene 11 y la otra que tiene 7, que se la lleven
nadie como madre va a querer dar a sus hijos, porque los cuidamos, porque los amamos, y menos para servir a otra persona, menos como siervos. Y entonces esta viuda hizo, pero ella fue sabia, la sabiduría que ella tuvo, porque su esposo también era un gran sabio, y aparte porque seguía a los profetas, era un siervo de Dios. Dios nos da la provisión cuando buscamos, hermanos. Muchas veces, cuando necesitamos, ahora podemos, en ese tiempo ella tenía que ir a alguien que tenía dirección de Dios correcta, ella fue el profeta, pero ahora en este tiempo como mujeres podemos doblar rodillas, podemos buscarlo en todo tiempo. Si no nos falta la provisión, lo que nos falte, hoy en día podemos buscar su presencia. A donde estemos podemos buscar su presencia y podemos empezarnos a llenar de su espíritu. Yo me gozaba de gran manera, me gozo en todo tiempo, y le doy la gloria y la honra a Él, porque yo sinceramente en mí no estaría de pie, porque Él me rescató de ese lodo, y yo le doy tanto gracias a Dios. Pero no deje de, porque me siento en el espíritu, no, hoy día no tengo ganas de orar, no. La búsqueda continua es renovar el aceite, llenarnos de ese aceite, tener ese aceite fresco cada mañana, cada día, en búsqueda, en ayuno. Es algo muy hermoso que el Señor nos puede llenar de ese aceite. Y a esas personas, a esas mujeres, a esos varones, les digo que se sientan que no tienen nada también, porque muchas veces el no tener nada, el menosprecio de cómo soy yo no puedo dar nada, yo no soy nadie. Muchas veces esas palabras en mi vida han retumbado un montón. No soy nadie, pero para Cristo somos todo. Se entregó su único Hijo por amor a nosotros. Para Cristo somos todo. Entonces no tenemos que menospreciar lo que tenemos. Tenemos en nuestra vida y tenemos en nuestro hogar, a nuestros hijos incluso, el aliento también, poder darle ese aliento, porque los chicos reciben todo. Muchas veces palabras que salen de nuestra boca terminan siendo porque uno las provoca, porque lo que sale de nuestra boca puede ser para bendición o para maldición. Entonces uno a sus hijos también los tiene que llenar de eso que el Señor nos da en todo tiempo. Y poder instruirlo en esto, que es el mejor camino, el de Cristo, el mejor. Amadas hermanas, yo espero que este mensaje les haya llenado su vida, haya llenado su corazón, que sea el Señor administrando su vida, pero primeramente busque con todo su corazón, anhele la presencia, anhele esa llenura, ese aceite fresco, que Él es el único el que lo puede dar. Llénese todos los días de su aceite fresco para que sea Él administrando nuestra vida, para que podamos siempre ser administrados por Él, discernir lo que Él tiene para nuestra vida, que cada paso que demos pidamos que sea el Señor quien nos guíe. Muchas veces uno quiere hacer la voluntad de uno, pero no es nuestra voluntad. Tenemos que dejar que el Señor, que sea su voluntad que nos dirija. Muchas veces tenemos que dejar que el Señor nos dirija, porque por nuestra propia carne, por nuestras propias decisiones vamos a errar, pero sabemos que lo que viene de lo alto es perfecto, como hizo esta mujer. No dudó, fue y buscó su vasija y se llenó su vasija, que según ella tenía poco, llenó su vasija y llenó un montón de vasijas. No dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No dudemos de lo que Dios, pero llenémonos de su presencia, llenémonos de su aceite, llenémonos de ese Espíritu Santo, que es el único que puede cambiar, restaurar, renovar nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, hermana. Llénese de su aceite, busque su presencia, llénese de ese aceite.